Planteada la idea de que no hay definición universal de educación, parecería que entonces depende solo de lo que los autores o quien defina diga que es la educación. Sin embargo, esto no es así. Desde las perspectivas teóricas que nosotros estamos trabajando, vamos a precisar algunas notas conceptuales que, si bien no dan una definición universal de educación, le ponen un límite. O sea, estas ideas o estas notas las van a encontrar en cualquier definición de educación que aborde. Una primera nota conceptual refiere a que la educación es un proceso propio y exclusivo de la especie humana. O sea, solo los hombres se educan. Para los animales, por ejemplo, se usan otros conceptos tales como adiestramiento, domesticación, etc. Además, los procesos educativos se dan de seres más formados a menos formados. La idea de ser no refiere a un sujeto formado a otro. Puede ser incluso toda la especie humana. O sea, por ejemplo, cuando uno dice la transmisión de una generación adulta a una joven, está refiriendo a más de un sujeto. Y además, ese ser más formado puede estar más formado en algunas cuestiones y menos en otras. O sea que se puede pasar de ser formado a menos formado, etc. Otra de las notas conceptuales es que la educación no es fin en sí mismo. O sea, nadie se educa para ser educado. Todos los procesos educativos persiguen un fin. La idea de fin también está vinculada a los posicionamientos ideológicos, a qué tipo de definición refiramos. Pero cualquiera de estos fines refieren a la idea de perfeccionamiento. O sea, ningún proceso educativo va a ser que quien reciba educación reciba menos. O sea, siempre va a incluir la idea de perfeccionamiento. Otra de las notas conceptuales que plantea este autor, que es Huber, que plantea estas ideas de nota conceptual, refiere a que la educación no otorga bienes positivos directamente, sino los medios para alcanzarlos. Un bien positivo sería un bien, por ejemplo, material. Entonces la educación no le da al sujeto el bien, sino los medios para alcanzar ese bien. Y otra de las notas conceptuales desde las perspectivas teóricas que nosotros estamos considerando refieren a que todos los procesos educativos tienen una doble función, que es la función de conservación y transformación. O sea, que cualquier proceso educativo tiende a conservar lo existente, pero nada de lo que se conserva exactamente igual, sino que también se transforma. De ahí que el texto que les hemos planteado para abordar esta temática, que es el texto de Nassif, que refiere al tema de la dialéctica en educación, él plantea que la educación es un campo de tensiones, o sea, donde los opuestos existen pero se necesitan. O sea, por ejemplo, no hay educador si no hay educando, no hay fin de la educación si no hay medio para alcanzarlo, etc. Con respecto a las funciones específicamente, estas dos funciones son funciones contrapuestas pero que se necesitan. Este autor plantea que hay que pensarlo en forma no lineal sino espiralada, o sea que los procesos de conservación conllevan la transformación y las transformaciones tienden a ser conservadas. Por eso él habla de una posible tercera función que media entre las funciones de conservación y transformación, que es lo que él denomina la función crítica de la educación.
O sea, que no cualquier proceso de transformación es tal, sino que debe transcurrir por 3 niveles. Un primer nivel, que lo llama pensamiento crítico, que tiene que ver con el conocimiento. O sea que para que haya verdaderos procesos de transformación, debe existir más de una posibilidad. Mientras más se conozca, mientras más posibilidades tenga de elegirse, más posibilidades va a haber de asumir un posicionamiento crítico. El segundo nivel refiere a la conciencia crítica, que es el de la asignación de valores. O sea, cuando uno se posiciona frente a las posibilidades y dice, bueno, esto es mejor, esto conviene, esto es elegido por tal cosa u otra, para llegar al tercer nivel, que es el del verdadero proceso de transformación, que es el de la programación de futuro. Insisto, esto no hay que pensarlo como 3 pasos o 3 niveles excluyentes, sino que se van encadenando unos con otros. Muchas veces, y a modo de ejemplo, ustedes habrán escuchado la idea de que de generar pensamiento crítico en educación. Justamente no se puede asumir posiciones críticas o no se puede desarrollar el pensamiento crítico si no se da a partir, por ejemplo, de conocer varias posibilidades. Si uno conoce una sola cosa, siempre va a elegir esa. O no hay verdaderos procesos de transformación y de cambio si no se piensa en que esos cambios se deben sostener y mantener a futuro. A modo de síntesis, entonces, en esta diapositiva lo que hemos presentado son las notas conceptuales que ustedes pueden encontrar en cualquier definición de educación. Un buen ejercicio es tomar algunas de las definiciones que plantean los autores para que ustedes puedan ejemplificar estas notas conceptuales.